Y vamos a empezar con explicando los componentes de la sangre. ¿Ya? Componentes de la sangre. La sangre, ustedes saben que es un tejido líquido, ¿no? Un tejido líquido de color rojo que fluye, ¿no?, por todo mi organismo. Y desde tiempos inmemoriales siempre a la sangre se le ha dado un carácter místico, divino, ¿no? Nuestros antepasados, por ejemplo, en el tiempo del hombre de las cavernas, ¿qué pasaba? Ellos luchaban, ¿no?, por cazar animales, y en esa lucha pues sufrían cortes, ¿no?, y sangraban, ¿no? Y en ese tiempo observaban que si un animal o en un ser humano perdían ese líquido rojo, veían, ¿no?, le sale el líquido rojo, o qué pensaría en ese momento, ¿no? Le salía ese líquido rojo y salía hasta que llegaba un momento en que moría. Entonces decía, entonces quiere decir que lo que da vida en los seres es ese líquido rojo que tiene, ¿no? Entonces asociaron la vida con ese líquido rojo, que luego ya se denominó sangre, ¿no? Por eso que hasta ahora se relaciona a la sangre con la vida. Cuando ustedes van a un banco de sangre, ¿alguna vez han visto una donación de sangre? O si alguien es mayor de edad, de repente ha donado sangre alguna vez, siempre hay campañas de donación donde ponen, pues, dona sangre, donas vida, ¿no es cierto? Más o menos así, ¿no? Salva la vida donando sangre. Entonces se relaciona siempre la sangre con la vida. ¿Ok? Entonces, la sangre tiene un movimiento pulsátil, gracias al corazón, movimiento pulsátil constante, continuo, a través de los vasos sanguíneos, por todo el organismo. No hay ninguna célula del cuerpo que no reciba sangre, ¿no? ¿Ok? Porque si no muere. ¿Me escuchan bien, no? Bueno, ¿sí? ¿Qué funciones tiene la sangre? La sangre tiene muchísimas funciones. La más importante, transporte. ¿Qué cosa transporta? Muchas cosas. Básicamente, gases respiratorios, oxígeno y CO2, aparte de hormonas, sustancias nutritivas, también sustancias de desecho, una serie de cosas. Tiene función regulatoria, mediante las hormonas que transporta, mediante el agua que circula en la sangre se regula la temperatura. Por eso en los pacientes con fiebre, ¿qué pasa con la velocidad con que circula la sangre cuando un paciente tiene fiebre? La sangre circula más rápido, el pulso se acelera, porque refrigera la sangre. ¿Okay? Regula el pH. Dentro de la sangre están las sustancias buffer, o sustancias tampón, o amortiguadoras, ¿no?, que controlan el pH. ¿Ya? Nos protege de agentes extraños, ¿no?, gracias a que en la sangre están los leucocitos o glóbulos blancos. También se producen anticuerpos, que son proteínas que nos defienden. ¿Qué más? También la sangre tiene una propiedad que se llama la hemostasia. Mediante la hemostasia, ciertos componentes de la sangre controlan las hemorragias. Una hemorragia es una pérdida de sangre, ¿no? Cuando se produce una hemorragia hay que controlarla. ¿Cómo evitamos? Activando los mecanismos de la hemostasia, que ya vamos a estudiar en detalle. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ahora le pregunto, a ver, caballero, ¿cuánto de sangre tendrá usted en su cuerpo, más o menos? 4 a 5 litros. Ya, ok. ¿Usted, señorita? También, igual que el caballero, 4 o 5 litros en total. ¿No? A ver, usted, señorita, ¿cuánto tendrá usted o piensa que tiene usted en su cuerpo? 5 litros. Caballero, coronel, ¿cuánto? 5 litros. 5 litros, ¿no? Todos tienen más o menos lo mismo, ¿no? Ya, pero no es así. No es así. Todos tenemos una diferente cantidad de sangre en el cuerpo. ¿Y de qué va a depender? ¿O cómo se calcula? En
base al peso. En base al peso. Bueno, caballero, ¿cuánto pesa usted? 70 kilos. 70. Entonces, si yo quiero saber exactamente cuánto de sangre tiene, le sacamos el 7% a su peso. A ver, ¿cuánto será? 7% de 70, 4.9. 4.9 litros. Ah, está bien, ¿no? Esta señorita, a ver, ¿cuánto pesa usted? 56 kilos. A ver, entonces el 7% de 56, ¿cuánto es? 3.9. A ver, ¿cuánto es 7% de 56? ¿No? ¿No sabe sacar por ejemplo? Use la calculadora. 3,92. Muchas gracias. 3.9. Entonces el caballero tiene 4.9. La señorita 3.92. La señorita, a ver cuánto pesa usted, señorita. 75, o sea, más o menos como el caballero, un poquito más, ¿de acuerdo? O sea, cada uno tiene un peso diferente, ¿eh? Acá, por ejemplo, una persona de 80 kilos tendrá 5.6 litros, ¿no? Y una persona de 40 kilos tendrá 2.8 litros. Siempre es el 7%, ¿ya? Del peso corporal, ¿ok? Y eso es importante saberlo porque cuando usted va a donar sangre, si alguna vez ha ido a donar sangre o ha visto a alguien que ha donado sangre, cuando usted va al banco de sangre de un hospital a donar sangre, hay requisitos. ¿Quién puede donar sangre? ¿Ah? ¿Quién puede donar sangre? ¿Cualquier persona? No. Hay requisitos. ¿Ya? Entonces, ¿quién puede donar sangre? Cualquier persona, hombre o mujer, que cumpla las siguientes condiciones. ¿Cuáles son? Primero, la edad. ¿Qué edad tiene, señorita, usted? 20. ¿Usted puede donar? Claro. ¿Qué edad tiene usted? 18. ¿Ya tiene DNI? Ya, puede donar. ¿Qué edad tiene usted? 22, ya puede donar. ¿Alguien que tenga 17, por ejemplo, podrá donar? Javier, ¿tú tienes 17? ¿Podrá donar? No puede donar. ¿De acuerdo? Tiene que ser mayor de edad. Y si una persona tiene, por ejemplo, más de 65 años, 70, si tiene 70, me señala a mí, yo todavía no tengo. Ahí está bien. Si tuviera 70, no podría donar. Usted hasta los 65 años. ¿De acuerdo? ¿Otro requisito cuál es? Aparte de la edad. Pesa. Tiene que pesar más de 50 kilos. ¿Cuánto pesabas tú? 55. Puedo donar. Pero si por ahí una persona pesa 45 kilos, por ejemplo, ¿podrá donar? No, pero yo quiero donar, yo estoy bien de salud. O sea, claro, soy flaquito, pero ¿qué tiene? O sea, ¿no? Lo que pasa es que en cada donación te sacan, ¿qué volumen de sangre te sacan? 450 mil. A todos. Ahí no hay que a ti te saca un poquito más, a ti un poquito menos, no. A todos les sacan 450 mililitros. Entonces, se dice que cuando a una persona se le saca más del 12% de su volumen de sangre, va a tener problemas, molestias. O sea, una persona puede perder hasta un 12% de su volumen de sangre y bueno, no tiene mayor problema, pero si pierde más del 12%, ya va a comenzar a tener mareo, se desmaya, se descompensa. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ¿qué pasa? Observa el puntero. ¿Qué pasa en una persona de 40 kilos de peso? El 7% de 40, esta persona tiene 2.8 litros de sangre en su cuerpo. Si yo le saco 450 mililitros a esta persona, ¿qué porcentaje de su volumen total de sangre le estamos retirando? 16.1. ¿Le podremos acá? Entonces, ¿podrá donar a esa persona? No, porque le vamos a retirar 16.1%. Entonces, esa persona de repente va a tener molestias, ¿no? Se va a desmayar durante la donación. A una persona que tiene 50 kilos de peso, ¿podrá donar?
No, ¿por qué? Porque le estamos sacando 12.8%, un poquito más de 12. Por eso decíamos que el requisito es tener más de 50 kilos de peso. ¿De acuerdo? Más. Entonces, en general, cuando a ti te sacan sangre, esa sangre se centrifuga y se separan los dos componentes de la sangre, los elementos formes y el plasma. Normalmente la proporción es 45% elementos formes y 55% plasma. Eso es lo normal. ¿De acuerdo? Y en cuanto al agua, el agua corporal total, ya sabemos qué porcentaje de nuestro peso es agua. 60%, ¿no? 60%. En el adulto, un recién nacido tendrá 60%. No. ¿Tiene más o menos? Más. 80% de su peso es agua en el recién nacido. En el adulto, 60%. Y en el anciano, adulto mayor, menos. Claro, nos vamos secando, vamos a ver. Claro, menos. Entonces, en el adulto, 60%. De ese 60%, 40% está ubicado en el intracelular y 20% en el extracelular. Y del 20%, 15% va en el intersticial y 5% va en el plasma. O sea, si te preguntan qué porcentaje de nuestro peso es plasma, es 5%. ¿Ya? 5%. Y en el plasma, ¿qué hay? En el plasma hay una serie de componentes: sodio, cloro, potasio, una serie de iones, proteínas, grasas, colesterol, fosfolípidos, vitaminas, cofactores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Okay. La composición química del plasma es diferente a la composición química del intracelular, ¿no? Fíjate, en el plasma hay una gran cantidad de sodio. En el intracelular hay sodio. Ahí mira acá. Hay sodio, pero poquito. Por eso se dice que el sodio es básicamente un ion extracelular, ¿no? Ahora compara el potasio. El potasio en el intracelular, mira, hay bastante. ¿Ves? Hay bastante. Y en el plasma, ¿hay potasio? Uy, poquito. Por eso el potasio básicamente es intracelular, ¿no? Entonces, la composición del plasma en general, el 90% es agua del plasma. Y el 9% son proteínas y el 1% son otras sustancias. Y fíjate, las proteínas del plasma son de dos tipos, ¿no? Dos tipos. Tenemos la albúmina y las globulinas. Albúmina y globulinas. Tanto la albúmina como la globulina son proteínas globulares, de acuerdo a la composición química de la proteína. Y las proteínas globulares son proteínas solubles, de tal manera que pueden circular sin ningún problema en la sangre. ¿Y se podrían separar las proteínas? Sí, sí se puede separar para poder cuantificarlas y ver si un paciente determinado tiene algún problema con alguna de ellas. Ese proceso para separar las proteínas del plasma es la electroforesis. Y la electroforesis se puede usar para separar muchas sustancias. Cuando yo lo utilizo para separar proteínas, entonces se llama proteinograma electroforético. ¿Ya? Proteinograma electroforético. Entonces acá yo pongo una muestra de una gotita, ¿no? del suero del paciente y la someto a una carga eléctrica, y esa carga eléctrica va a tener un polo positivo, un polo negativo, y al aplicar la descarga eléctrica, las proteínas que están en el suero van a migrar hacia el polo opuesto. Como las proteínas tienen carga negativa, fíjate, si las proteínas tienen carga negativa, ¿hacia dónde migran?
migran en dirección del polo positivo, ¿no es cierto? Porque cargas opuestas se atraen. Esa migración le doy un tiempo para que se produzca la migración y luego aplico unos colorantes para revelar las diferentes posiciones en las cuales quedaron las proteínas. Esto es como una carrera, ¿no? En una carrera, por decir, hay 8 corredores y todos salen a la vez, pero uno va a llegar primero, ¿no? Otro segundo, otro tercero. Entonces, al final del tiempo, todos se van a separar, ya no van a estar juntos. ¿Me dejo entender? Entonces vamos a identificar quién llegó más lejos. Termina el tiempo y detengo el procedimiento y veo qué proteína ha llegado más lejos. Otra habrá llegado menos distancia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y de qué va a depender eso? La distancia depende de la masa, del peso molecular de la proteína. Una proteína, entre menor sea su peso molecular, o sea, entre más liviana sea, se desplaza más ligera, se desplaza más. En cambio, una proteína que tiene mayor peso molecular se desplaza menos, recorre menos distancia. En ese sentido, la albúmina tiene menor peso molecular que las globulinas. Entonces, ¿qué significa? Que la albúmina recorrerá una mayor distancia. Y efectivamente, miren, acá, fíjate el puntero por favor, al recorrer, si hemos empezado del polo negativo hacia el polo positivo, miren, la albúmina es la que ha recorrido mayor distancia. Y dicho sea de paso, la albúmina es la proteína que se encuentra en mayor concentración en el plasma, más o menos 52 a 58%. Y las globulinas también se separan, porque no todas las globulinas tienen el mismo peso molecular. Se separa la alfa 1, hay 4 tipos de globulinas: la alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma globulina. O sea, también se separan. Entonces, al separarse, yo las coloreo, así como están acá, y puedo cuantificar cuánto hay de cada una de ellas. Este es un proteinograma electroforético normal, en una persona sana. ¿Ok? Ahora, fíjate aquí, obsérvenme aquí. A ver, usted caballero, ¿qué observa acá de raro en esta gráfica? Con respecto a lo normal es esto. Acá, ¿qué observa de raro? La globulina está demasiado porcentaje. Hay una globulina que está muy elevada. ¿Cuál de ellas será? El gamma globulina. La gamma globulina, así es. La gamma globulina está muy elevada. Hay como un pico, ¿no? Un pico que es por una clona de esta proteína, por eso se llama gamopatía monoclonal. Gamopatía porque es de la gamma globulina, monoclonal porque es una sola clona la que se eleva. Hay enfermedades como el mieloma múltiple. ¿Has escuchado hablar? Mieloma múltiple, que es una gamopatía monoclonal. A ver, caballero, ¿qué ve acá en este segundo proteinograma? Mayor cantidad de globulinas de alfa 2. Ajá, mayor cantidad de alfa 2 globulina. ¿Qué más? Menor cantidad de gamma y beta globulina. Ligeramente, ¿no? Pero hay algo más notorio, mira. También albúmina. Claro, hay una menor cantidad de albúmina. Debería ser hasta acá, pero el paciente tiene solamente esta cantidad, ¿no? Menor cantidad de albúmina y hay mayor cantidad de alfa 2 globulina. Eso es lo más notorio, ¿no? Esto es típico de un paciente que tiene síndrome nefrótico. Entonces el médico le pide a un paciente con síndrome nefrótico, le pide proteinograma, le sale esta figura, el médico viendo nomás la figura, ya este es un síndrome nefrótico. Es típico, ese proteinograma es típico de un síndrome nefrótico.
Y a ver, a ver, un caballero del pueblo negro. ¿Qué? Sí, el último. Ajá, el del equipo. Acá, ¿qué observa en este proteinograma que le llama la atención? Un exceso de gamma globulinas. Pero acá hay algo, mira, bien curioso, ¿no? Que como que se han juntado, ¿no? Como que se ha juntado la zona de la beta con la gamma, ¿no? Se ha juntado la beta con la gamma. Esa unión se llama imbricación beta-gamma. Imbricación beta-gamma. ¿Y qué más observas? Ajá, igual que en el caso anterior, ¿no? Hay una disminución de la cantidad de albúmina. ¿Ya? Entonces, disminución de albúmina, o sea, hipoalbuminemia, más la imbricación beta-gamma, eso es típico de un paciente que tiene cirrosis hepática. Cirrosis hepática. ¿No? Muy bien. Entonces, en la sangre tenemos elementos formes, que es el 45%, más o menos. El plasma es el 55%. En los elementos formes, acá hay glóbulos rojos, hay glóbulos blancos y plaquetas. ¿De acuerdo? Pero cuando hacemos este proceso de centrifugación, lo que viene acá al fondo, básicamente son glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Lo que queda en el medio, no sé si ven como un halo blanco acá. Entre los elementos formes y el plasma hay como un halo blanco. ¿Se ve o no? Ese halo blanco se llama Bafficot. Y este Bafficot contiene los glóbulos blancos, los leucocitos. ¿De acuerdo? Y encima está el plasma. Y dentro del plasma también están las plaquetas. ¿Ya? Hay metidas en el plasma están las plaquetas. Pero las plaquetas tienden a ubicarse en la parte inferior del plasma. O sea, más o menos por acá. Ahí, en la parte inferior del plasma, ahí se ubican las plaquetas. Y encima, en la parte superior ya no queda casi nada. Por eso que decimos que hay dos tipos de plasma. Si sacamos plasma de esta zona de aquí, de la parte más interna, decimos que ese es un plasma rico en plaquetas. Y si sacamos plasma de arribita, de acá, de la parte superior, decimos que es un plasma pobre en plaquetas. ¿Ya? Pobre en plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Miren ustedes. Miren ustedes. ¿Ok? Los elementos formes, acá abajo, el plasma encima, y al medio, ¿qué cosa tenemos? Mira, ve. El Bafficot. El Bafficot. ¿Qué cosa había en el Bafficot? ¿Se acuerdan? Básicamente glóbulos blancos, ¿no? O leucocitos. Muy bien. ¿Qué pasaría si este Bafficot tú lo ves muy grueso? Hay pacientes así, bien grueso el Bafficot. Entonces quiere decir que este paciente tiene bastante leucocitos. Claro, puede ser una infección o una leucemia. Claro, un paciente con leucemia tiene cantidades bien grandes de leucocitos. Entonces el Bafficot se ve grueso. ¿Ya? Entonces acá está, mira, elementos formes, básicamente acá hay células rojas, ¿no? Glóbulos rojos. En el Bafficot hay leucocitos y encima, en el plasma, en la parte inferior del plasma, hay plaquetas. Entonces será un plasma rico en plaquetas. Acá se ve mejor, mira. Esta parte del plasma es plasma rico en plaquetas y la parte de arriba del plasma será plasma pobre en plaquetas. ¿De acuerdo? La capa leucocitaria es el Bafficot. El Bafficot. Bueno, volviendo a la donación, ¿se acuerdan? La donación de sangre. Usted va al banco de sangre a donar y ya, le chequean su edad, su peso, si tiene antecedentes de alguna enfermedad infecciosa, si tiene tatuajes en el cuerpo. ¿No? Si tienes tatuajes no te dejan donar. ¿No está bien?
Si tienes tatuajes, no te dejan donar. Pero me refiero a esos tatuajes, pues, ¿cómo se llaman? Los permanentes. Porque hay tatuajes, esos que te pones como un sticker y esa. No, pero eso no. No, me refiero al tatuaje al que ya permanente, ¿no? Te lo inyectan con tinta, ¿no? Lo que pasa es de que, ¿no? Ahí cuál es el peligro. Una persona que tiene tatuajes, ¿por qué no puede donar? ¿Por qué crees? ¿Ah? No, bueno, eso es aparte. Si has tenido hepatitis, tampoco te van a dejar donar. Probablemente, ¿no? Alrededor de la zona. Pero el detalle es el siguiente. Cuando a ti te hacen un tatuaje, te lo hacen con un instrumento que tiene una aguja, ¿no? Que te inyecta tinta. Entonces, esa aguja la usan en ti, después viene otra persona y la usan en la otra persona, y la usan en la otra persona. ¿Cómo sabes que esterilizan la aguja? Nada, ¿no? Entonces, a través de esa aguja se pueden transmitir enfermedades. Claro, el HIV, mucha gente se ha contagiado de HIV haciéndose tatuajes. Claro, inyectan tinta. Entonces, prefieren no, personas que tienen tatuajes son personas que se han inyectado, ¿no? Entonces prefieren no, lo consideran un grupo de riesgo. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, entonces, donas. ¿Ya? Te miden también la hemoglobina. Si tienes buena cantidad de hemoglobina, puedes donar. ¿De acuerdo? Ya puedes donar. Y una vez que te declaran apto para la donación, mira, te sientan en un silloncito, ¿ya? Te sientas en una clínica, te sientan en un silloncito. Si estás en un hospital general, bueno, una camilla, lo que sea. ¿Ah? Parado. No, tampoco. No puedo donar parado. Semi-sentado, sí, pero sentado no. Semi-sentado, fíjate, con las piernas un poco elevadas. Semi-sentado. ¿Ya? Ok, ahí sí. Pero lo que pasa es que siempre te van a sacar. ¿Cuánto sacamos? 450. De todas maneras es un volumen regular, ¿no? Entonces se te baja siempre un poco la presión, ¿no? Entonces no vaya a ser que te sacan la sangre y después que donas te dicen, señor, ya terminó la donación, tienen que reposar 15 minutos, ¿no? No te puedes parar de golpe y te vas. Pero hay gente, no, es así. Hay gente, por ejemplo, que va a donar para un familiar, un amigo, y bueno, va temprano, porque los bancos de sangre funcionan desde las 6 de la mañana. Entonces, bueno, a las 6 de la mañana tienen, entonces tengo que donar. Entonces voy a donar, por ejemplo, a mi hermano, voy a las 6 de la mañana a donar y de ahí me voy a trabajar, ¿no es cierto? Me voy a trabajar. Entonces va a las 6, a veces hay cola, eso, ¿no? Entonces, un ratito, llega y dona, pues, ha habido muchas, son las 7. Me tengo que ir al trabajo. No, señor, no, tiene que esperar 15 minutos. No, estoy bien. No tengo nada, no tengo mareo, no, estoy bien, tengo que irme al trabajo. Se levanta a un prueba, se levanta, está caminando, llega al puerto y ¡pum! Se desmaya. Sí, ha pasado varias veces. Es que siempre cuando te sacan un volumen de sangre importante, siempre se te baja la presión, ¿no? Y sobre todo a nivel cerebral un poquito disminuye la circulación cerebral. ¿Qué ibas a preguntar? Una extracción no puede durar más de 10 minutos. No puede durar más de 10 minutos. Si una donación está demorando más de 10 minutos, ya se suspende. ¿Y por qué puede durar más de 10 minutos? Porque la vena no es buena. No es buena la vena. Eso también te evalúa, que tengas buena vena. Porque si tienes una vena media delgada, la sangre va a salir de a poquito, a veces se obstruye la vía y no va a haber cuándo llenen los 450. Entonces, se suspende si dura más de 10 minutos. ¿Ya? Bueno, entonces se extrae la sangre, fíjate, en esta bolsa.
Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo sabemos que ya tiene 450? Porque, claro, hay una balanza. ¿Ves este aparatito que está al costado del paciente? Este es como una balanza, tiene un platillo acá, donde ese platillo se está moviendo, ¿sabes? De paso que homogeniza la sangre. Conforme sale, la homogeniza. Y cuando ya siente que hay 450 mililitros, ya está programado para que tal peso de la bolsa equivale a 450 mililitros. Entonces, ¡pum!, tiene un sistema que clampa la vía y lo cierra automáticamente. Y bota una alarma. Entonces la enfermera que, bueno, atiende a varios donantes, le pone a toditos, y por ahí, ¡ay!, ya terminó acá, va y cierra la bolsa, ¿no? Y así. ¿De acuerdo? Y es automático. Esta bolsa luego se centrifuga. Se centrifuga en una centrífuga especial, ¿ves? Para bolsas de sangre. Y, fíjate, la bolsa de sangre, después de la centrifugación, mira cómo queda. Mira cómo queda. Después de la centrifugación. ¿Qué cosa habrá acá abajo? Mira. Como si fuera un tubo. Glóbulos rojos. Y ahora acá arriba, plasma. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que separarlos. Tenemos que separar los glóbulos rojos del plasma. ¿Cómo hacemos eso? Ya lo hemos centrifugado. Ya está centrifugado, ¿verdad? Ya está centrifugado. Sino que queremos que los glóbulos rojos vayan a una bolsa y el plasma vaya a otra bolsa. ¿Cómo hacemos eso? Si ustedes se dan cuenta, miren, la bolsa tiene unas cánulas hacia abajo y otras cánulas hacia arriba. ¿Sí o no? Entonces, en esta bolsita, mira acá, lo agarra con cuidadito, sin moverlo, lo pone dentro de un aparato. Acá, un equipo que se llama separador celular. ¿Ven? Ahí ha puesto, no solo uno, ha puesto varias bolsas. Y esto comienza a comprimir. Lo prende el equipo y esto es como una plancha que comienza a comprimir así. Lo comprime. Y al comprimir, ¿qué pasa con los glóbulos rojos? Comienzan a salir por la cánula de abajo. ¿Sí o no? Y el plasma saldrá por la cánula de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y estas cánulas van a otra bolsa. La cánula de abajo va a una bolsa. La cánula de arriba va a otra bolsa. Y se separa. ¿Ven? A una bolsa va el concentrado de glóbulos rojos y a otra bolsa va el plasma. Y queda así. A partir de una bolsa primaria se han formado dos bolsas. ¿Esta bolsa qué cosa contiene? Glóbulos rojos. Ese es el famoso paquete globular. Básicamente acá hay glóbulos rojos. Es el paquete globular. Y acá, en esta bolsa, ¿qué hay? Plasma. Así es. Una unidad de plasma. Muy bien. ¿Claro? ¿Está claro? Siempre con todas las bolsas que donan, la fracción. O sea, ninguna bolsa de sangre donada queda total. Nunca se guarda así completa la sangre. No. Siempre se separa. Se separa la sangre en sus componentes. Se guarda como paquete globular, se guarda como plasma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si un médico dice, el paciente está con emergencia, el paciente está con hemorragia? Hay que ponerle 2 unidades de sangre total. Vas al banco de sangre, 2 unidades de sangre total. Doctor, ¿usted quiere 2 unidades de sangre total? Sí, sangre total. Hay que ponerle a este paciente. Sangre total ya. Ningún banco de sangre guarda sangre total. Eso habrá sido pues hace 20, 30 años atrás. Pero ya en ningún banco te expende sangre total. Tú tienes que decir al banco de sangre qué componente quieres ponerle al paciente. O le quieres poner paquete globular o le quieres poner plasma. De repente usted, doctor, quiere poner 2 unidades de paquete globular. Sí, paquete globular. Pues entonces ahora sí, te dan solamente el paquete globular. ¿De acuerdo? O de repente tu paciente es con cirrosis, un paciente que está deshidratado, le voy a poner plasma. No necesita paquete globular, necesita plasma. Entonces están 2 unidades de plasma.
Entonces, actualmente la medicina transfusional es eso. Hay que darle al paciente lo que necesita. No, o sea, sangre total, ya eso no existe. No existe la donación, la prescripción de sangre total. ¿Ya? Incluso ahora en otros países, acá en el Perú todavía no, pero en otros países hay una especialidad de la medicina, así como hay pediatría, ¿no? Ginecología, cardiología, hay la especialidad de medicina transfusional. Médicos especializados en banco de sangre. Acá, mira, la sangre total nunca queda con sangre total, se separa siempre en paquete globular, concentrado en glóbulos rojos y plasma. Y a este plasma se le sigue fraccionando. Ahí no queda, mira. A este plasma, ¿te acuerdas? En la parte de abajo, ¿qué quedaba? La parte de abajo del plasma, plaquetas, ¿no? Entonces, si yo comprimo este plasma, igual como lo comprimo, retiro la parte de abajito del plasma, esa parte de abajo del plasma será un plasma rico en plaquetas y se le llama concentrado de plaquetas. Concentrado de plaquetas. Y la parte de arriba del plasma la puedo congelar. Y si la congelo se llama plasma fresco congelado. O simplemente plasma congelado. ¿No? Puede ser plasma fresco congelado o plasma congelado. ¿De qué va a depender? Del tiempo en que lo he congelado. Si lo he congelado antes de las 6 horas después de haber donado esa sangre, es un plasma fresco congelado. Pero si lo separo después de las 6 horas, o si después de 8 horas, después de 8 horas de haber donado esa sangre, ya no es plasma fresco, simplemente es plasma congelado. ¿Cuál es la diferencia? En el plasma fresco congelado se conservan todos los factores de la coagulación. Ya es mucho mejor, porque en el plasma congelado ya queda solamente el 50% de algunos factores. ¿Ya? Entonces, si tú quieres utilizar ese plasma para efecto de tratamiento de algún paciente con problemas de coagulación, es mucho mejor el plasma fresco congelado, porque ahí se contiene, ¿qué cosa? Todos los factores, en su totalidad, todos los factores de la coagulación. ¿De acuerdo? ¿Claro? Y este plasma fresco congelado, a su vez, lo puedo separar en crío precipitado y plasma residual. Y para hacer eso, lo congelo a menos 70 y después lo descongelo a 4 grados. Primero lo meto a menos 70 grados y de ahí lo descongelo a 4 grados. Cuando hago ese procedimiento, se va a precipitar ciertos factores de la coagulación, como es el factor 8 y el fibrinógeno. Y al precipitarse, se forma, tú vas a ver, se forma como una natita blanca. Una natita blanca se forma ahí en el plasma. Ese es el crío precipitado. Es rico el factor 8. ¿No? ¿En qué tipo de pacientes vamos a necesitar bastante ese crío precipitado? En los pacientes que tienen una enfermedad llamada hemofilia. Muy bien. ¿Algunos hablan de la hemofilia? Es un trastorno de la coagulación genético donde el paciente pues sufre hemorragias por falta de factor 8, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con estos pacientes? Hay que cada cierto tiempo ponerles factor 8, pero el factor 8 comercial es carísimo, carísimo. Entonces, la otra alternativa es poner crío precipitado. En el banco de sangre se saca crío precipitado que tiene bastante factor 8 y se le pone crío precipitado, ¿no? Puede ser 5 o 6 unidades de crío precipitado. A ver, ¿hay una pregunta por ahí? Sí. ¿Cuáles se llaman los leucocitos? ¿Perdón? ¿No? ¿Cuáles se llaman los leucocitos? Los leucocitos. Muy buena pregunta. Los leucocitos, una parte van al paquete globular y otra va al plasma, pero un poquito más van al paquete globular. ¿De acuerdo? Van al paquete globular. Ahora, en cuanto a los leucocitos, sí,
a propósito de tu pregunta, hay que tener cuidado en una transfusión cuando se le coloca sangre a un paciente inmunodeprimido, un paciente que tiene un problema, una enfermedad reumatológica, una enfermedad autoinmune, por ejemplo, lupus, ¿no? Artritis. Tú le pones un paquete globular y hay que tener mucho cuidado. Pacientes oncológicos que tienen diagnóstico de cáncer, que están sometidos a quimioterapia, requieren transfusión de sangre, pero esa transfusión de sangre, si tú le pones paquete globular, ya sabemos que va con cierta cantidad de leucocitos, le va a producir una reacción. Puede ocasionarles hasta fiebre, reacción febril. Entonces, ¿qué se hace? Para disminuir la cantidad de leucocitos en ese paquete globular, se irradia mediante luz ultravioleta a ese paquete globular. Antes de ponerle al paciente, el médico solicita, por decir, 2 paquetes globulares irradiados para ese paciente. Me lo mandas irradiados. Entonces, la irradiación es con luz ultravioleta, la cual destruye los glóbulos blancos. De tal manera que ese paquete globular entra al paciente, pero ya con una cantidad menor de glóbulos blancos, para que le provoque menos reacción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? ¿Sí? Hay médicos que piden, para los pacientes, los oncólogos piden bastante paquete globular irradiado. ¿Ya? Otra forma de bajar los leucocitos es con filtros. No solamente con irradiación, también hay filtros. Hay unos filtros leucocitarios. Cuando le estás pasando la donación al paciente, le pones en la bolsa y pasa la transfusión. En el momento que le estás pasando, le colocas un filtro ahí, en la boquita de la bolsa. Un filtro leucocitario. Porque el diámetro, acuérdense ustedes, el diámetro de los glóbulos blancos es mayor que el de los glóbulos rojos. ¿No es cierto? Entonces le pones un filtro de tal manera que pase el glóbulo rojo, pero no los glóbulos blancos. ¿No? También puede ser que el médico pida un paquete globular filtrado, con filtro de leucocitos. Con filtro de leucocitos. Es otra manera de disminuir la cantidad de glóbulos blancos. No los elimina completamente, pero sí baja bastante la cantidad de glóbulos blancos. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos los glóbulos rojos en la parte de abajo, el Bufficot, bueno, no pusieron acá los leucocitos, ¿no? Van en el Bufficot. Aquí en el plasma, la parte de abajo del plasma es plasma rico en plaquetas, la parte de arriba del plasma es plasma pobre en plaquetas, y de acá se saca el concentrado plaquetario. Del plasma pobre en plaquetas sale, dependiendo si es menos de 6 horas, menos de 6 horas después de la donación, obtenemos plasma fresco congelado. Si es más de 6 horas, plasma congelado, ¿no? Y este plasma fresco congelado, si lo congelamos a menos 70 y descongelamos a 4, obtenemos crío precipitado. Y lo que queda es el plasma residual. Plasma residual, dices tú, entonces esto ya se botará, ¿no? Esto ya no sirve. No, ¿cómo que no? Sí sirve. Este plasma residual es rico en albúmina. Entonces hay pacientes, por ejemplo, con cirrosis o con edemas, ¿no? Pacientes renales que tienen edemas por baja de albúmina. Entonces a esos hay que ponerle albúmina, hay que ponerles plasma residual, que es rico en albúmina. ¿Ya? Luego tenemos el hematocrito. ¿Qué cosa es el hematocrito? El hematocrito es la proporción entre tu volumen de glóbulos rojos con respecto al volumen total de sangre. ¿Ya? Volumen de glóbulos rojos, acá dice elementos formes, ¿no? Elementos formes. Lo que pasa es que acá en los elementos formes, ¿qué cosa básicamente hay? Glóbulos rojos. Entonces, o sea, en la práctica el volumen de elementos formes corresponde al volumen de glóbulos rojos. ¿De acuerdo? En la práctica. Con respecto al volumen total de sangre. Entonces acá tenemos, mira, inclusive después de centrifugar un tubo de sangre, tú con una simple regla, puedes sacar el hematocrito. Mides el volumen total, ¿cuánto es? Ese será tu 100%. Y luego mides el volumen de elementos formes.
será X%, ¿no? ¿Qué porcentaje total? Lo normal es que sea 45%, aproximadamente, ¿no? De 42 a 45%. Entonces ahí, básicamente, no te olvides, acá en los elementos formes, básicamente hay glóbulos rojos. 98.5% son glóbulos rojos. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hematopoiesis. Producción de sangre. Muy bien, ¿qué significa? Producción de sangre. Producción de sangre. Hemato de sangre, poiesis, formación, ¿no? Entonces es formación de la sangre. Muy bien. La formación de la sangre se da a partir de una célula especial. Una célula especial que se conoce como la célula madre hematopoyética. Célula madre hematopoyética. A partir de esta célula se forman todas las células de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todas. ¿De acuerdo? Muy bien. Se llama célula madre, también se llama stem cell o célula troncal, también se llama. ¿Ok? Su cantidad es muy pequeña. Hay muy poquitas células madre en la médula ósea, pero su cantidad es suficiente para dar origen a todas las células de la sangre. ¿Ok? Esta célula madre luego se diferencia y da origen a linajes celulares. Da origen, por ejemplo, a un linaje que se llama linaje mieloide o a un linaje linfóide. A partir de la célula madre mieloide se originan, por ejemplo, plaquetas, glóbulos rojos y ciertos glóbulos blancos. Y a partir de la célula madre linfoide se originan exclusivamente los linfocitos, que son linfocito NK, linfocito T y linfocito B. ¿Okay? Entonces, ¿a qué se llama célula madre? Bueno, yo entiendo que célula madre, en general, se le llamará pues a toda célula que puede dar origen a células hijas. Pues, toda célula que se divide, entonces es una célula madre, porque al final de la división se forman células hijas. ¿De acuerdo? Entonces la división celular puede ser una mitosis o puede ser una meiosis, en cuyo caso siempre la célula que origina es una célula madre, ¿no? Porque al final obtenemos células hijas. Muy bien. Y la célula madre original, primaria, la primera que se forma en nuestro organismo es el huevo o cigote. El huevo o cigote es nuestra primera célula madre, que se ha formado por la unión, la fusión, vamos a decir así, del espermatozoide con el óvulo, ¿no? Se forma el huevo cigote. Esta es una célula madre que luego se va a ir diferenciando diferentes órganos, tejidos, hasta formar el organismo. ¿Ok? Entonces, a una célula madre se le puede llamar célula progenitora, y a las células hijas se les llamará células de la progenie. ¿De acuerdo? ¿Ya? La célula madre es progenitora, las células hijas, células de la progenie. Es otra denominación. La célula madre, antes de dar origen a la progenie, se transforma primero en células progenitoras. O sea, la secuencia es esta: primero célula madre, luego células progenitoras y luego células de la progenie. ¿Cuál es la diferencia? La célula madre se divide y se autorrenueva. Se divide y se autorrenueva. Las células progenitoras, fíjate, solamente se dividen, ya no se autorrenuevan. Y las células de la progenie ya no hacen ni lo uno ni lo otro. Ya no se dividen
ni tampoco se autorrenueva. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la gran diferencia. ¿Ya? ¿Ok? No se olviden. La única célula en el organismo que tiene capacidad de autorrenovación, ¿cuál es? Las células madre. ¿De acuerdo? Células progenitoras, propulsoras, células progenie ya no tienen capacidad de autorrenovación. ¿Ya? Ahora, hay varios tipos de células madre. Seguramente tú has escuchado hablar. Hay células madre totipotenciales, pluripotenciales, células madre multipotenciales, ¿no? Tú dices, pero nada, es lo mismo, ¿no? Totipotencial, pluripotencial, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Si yo digo que una célula madre es totipotencial, ¿qué significa? Toti. ¿Qué cosa es toti? Todo. O sea, es una célula madre que se puede transformar en cualquier célula, absolutamente en cualquiera. Tiene esa capacidad. ¿De acuerdo? Sea cual sea, la célula se transforma. ¿Ok? O sea, se puede transformar en todo. La pluripotencial es una célula madre que se puede transformar en muchos tejidos, pero en algunos no se puede transformar. En algunos ya no. En muchos sí. La multipotencial se podrá transformar en varios tejidos, pero también habrá en muchos que ya no se puede transformar. ¿Ya? La oligopotencial ya se transforma en muy pocos, en unos cuantitos. Y la unipotencial solamente en un solo tipo de tejido. ¿De acuerdo? Hay varios tipos de células. ¿Ven? A ver, por ejemplo, ¿cómo podría ser una célula madre totipotencial? Totipotencial, por ejemplo, un ejemplo es el huevo o cigote, ¿no? El huevo cigote hasta la etapa de mórula. Si tú sacas una célula de acá, por ejemplo de la mórula, sacas una célula, la cultivas y dará origen a todos los tejidos del cuerpo. No falta ninguno. Tiene esa capacidad de poder transformarse en todos los tejidos del cuerpo. Entonces, totipotencial. ¿Ya? ¿Ven? La pluripotencial, ¿cómo era? Se puede transformar en muchos tejidos, pero habrán algunos que ya no. Así, por ejemplo de célula madre pluripotencial, las células del trofoblasto. Ustedes han llevado embriología. Entonces, la célula del trofoblasto, por ejemplo, es una célula madre que se puede transformar en ¿qué? Da origen a láminas, al corio, ¿no? Y las células del epiblasto sí ya se pueden transformar en células del tubo digestivo, del aparato respiratorio. Se han dado origen a varios tejidos. Pero, por ejemplo, una célula del trofoblasto no podrá dar origen a una célula, por ejemplo, de los riñones, del hígado. No, solamente del corio, del ganglios, ¿no? De los anexos embrionarios. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y una célula madre multipotencial cuál es? ¿Cuál era su nombre? Que da origen a varios tejidos, ¿no? Pero a muchos no. Acá tenemos el ejemplo, son las capas embrionarias, ¿no? Tenemos el endodermo, mesodermo y ectodermo. Si yo cojo, por ejemplo, una célula del endodermo, una célula madre del endodermo puede dar origen ¿a quién? A células de los pulmones, también células de la tiroides, células del páncreas, pero a otros tejidos no. Una célula del mesodermo, ¿a quién puede dar origen? A células de los músculos, del músculo cardíaco, de los riñones, células de la sangre también vienen.
células de la sangre, músculo liso, pero a otros no. Entonces, acá la gran pregunta es, la célula madre hematopoyética, la que da origen a los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿qué tipo de célula madre será? ¿Perdón? ¿Célula madre? Multipotencial. Muy bien. Célula madre multipotencial. Ya, la totipotencial, ¿cuál era? La totipotencial era, claro, ejemplo, el huevo cigote, ¿no? Huevo cigote. Y la pluripotencial, ejemplo, trofoplasto, epiplasto. Muy bien, muy bien. Entonces, la célula madre hematopoyética es una célula de tipo multipotencial, de tipo mesodérmica, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, acá tenemos, mira, célula madre multipotencial. Hemos quedado que la célula madre hematopoyética es multipotencial. Pues acá dice, ¿ves? Este es el multipotente. Ya. Tiene capacidad de autorrenovación, todavía no tiene capacidad de diferenciación, tiene capacidad de autorrenovación y de mitosis, de replicación. Esta stem cell luego va perdiendo su capacidad de autorrenovación. Entonces, cuando va perdiendo esa capacidad de autorrenovación, pasa a ser célula progenitora. Dentro de las células progenitoras tenemos la célula madre mieloide, la célula madre linfoide, y dentro de ellas tenemos las células formadoras de grandes colonias, las células formadoras de pequeñas colonias. Todas estas son células progenitoras. Y luego dan origen a las células precursoras. Las células precursoras, fíjate, ya pierden su capacidad de autorrenovación y mantienen su capacidad de replicación. Las células precursoras ya son, como decir, células madres unipotenciales. Solamente dan origen a un solo tipo de células. Aquí tenemos, por ejemplo, el eritroblasto, que da origen a los eritrocitos. El megacardioblasto, monoblasto, monocitos. Fíjate, todas las células precursoras, su denominación termina en blasto. Es fácil reconocerlas. Todas terminan en blasto. Monoblasto, mieloblasto, ¿no? Eritroblasto, etc. ¿De acuerdo? Y las células diferenciadas, que son las células de la progenie, que ya no se replican, ni tampoco se renuevan, ¿no? Ya son células, entonces, mira, ya perdieron su capacidad de autorrenovación, perdieron su capacidad de replicación, ya están diferenciadas. Son los eritrocitos, las plaquetas, ya no se reproducen, ni tampoco se van a diferenciar en otras células. Ahí quedan. Entonces, una característica de las células madre, stem cell, era que 1, tienen capacidad de proliferación, 2, capacidad de autorrenovación, pero tienen una tercera propiedad. ¿Cuál es? Que se mantienen en un estado quiescente. ¿Qué significa estado quiescente? Que se mantienen dentro del estadio G0 del ciclo celular. El estadio G0 es un estadio latente. ¿Ya? Que pueden estar así durante muchos años, inclusive. En un estado latente no se reproducen. ¿De acuerdo? Ejemplo, las células del hígado, los hepatocitos, por ejemplo, no se reproducen. Entonces se mantienen en un estado quiescente. Pero si existe un estímulo adecuado, un estímulo determinado, podrían volver al ciclo celular. Fíjate,
podrían volver al ciclo celular y volver a reproducirse. ¿De acuerdo? Podrían. ¿Ok? Pero bajo ciertos estímulos. En cambio, hay otras células que abandonan completamente el ciclo celular. Si lo abandonan completamente, ya esas células no pueden volver nunca más. Ese es el caso, por ejemplo, de las neuronas, ¿no? Las células musculares que ya no se reproducen nunca más. ¿Ya? En cambio, repito, los hepatocitos, por ejemplo, si bien es cierto, no se reproducen, pero bajo ciertos estímulos adecuados sí podrían volver a reproducirse. O sea, significa que esas células se encuentran en un estado quiescente, al igual que las células madre. Al igual que las células madre. ¿Ya? Por eso que, por ejemplo, en el recién nacido hay gran cantidad de células madre, ¿no? Y en el adulto habrá células madre, ¿verdad? En una persona adulta. Sí, tremendo. Muy bien, claro, hay todavía células madre, pero en menor cantidad. Y esas células se encuentran en un estado quiescente. Por ejemplo, ya en una persona adulta ya no hay necesidad de formar más tejido, ya todo está formado. Ya, ¿no? Entonces ya las células madre aparentemente ya no tendrían ninguna función, pero están ahí, por si acaso. Están ahí. ¿Ya? Y esa característica de que todavía perduran células madre hasta la etapa adulta, se ha utilizado. ¿Se ha utilizado para qué? Para ciertos tratamientos especiales basados en las células madre. Esto son tratamientos propios de la terapia celular. Entonces, hay técnicas por las cuales tú le puedes extraer células madre a una persona adulta. Le puedes extraer. Serán muy escasas. ¿Cómo las hacemos? Bueno, hay equipos. Ahora la tecnología ha avanzado tanto. Hay equipos, separadores celulares que pueden identificar las células madre y las separan y las colectan, como si fuera una donación de sangre, las colectan en una bolsita especial y esas células madre pueden ser infundidas en un paciente que las necesite. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, el stem cell podría transformarse en cualquier tipo de célula dependiendo de su capacidad. Si es una célula multipotencial, pluripotencial o totipotencial. Si es multipotencial, no se olviden, tiene capacidad de replicación, división y también de autorrenovación. La autorrenovación permite conservarlas en cuanto al número, a la cantidad. Por eso que persisten las células madre en el adulto, porque se han ido autorrenovando. Por eso que todavía quedan células madre, ¿no? Las células progenitoras ya no tienen capacidad de. Las células progenitoras ya no tienen capacidad de autorrenovación, ya pierden. Mantienen la de división, sí, ¿no? Las células precursoras ya no se dividen ni tampoco se autorrenuevan, solamente se diferencian. No se cambia su forma, se van especializando hasta llegar a la célula diferenciada, célula de la progenie, que es la célula madura. ¿De acuerdo? Entonces, las stem cell tienen muchas características, ¿no? Las podemos cultivar. Hay cultivos celulares donde podemos reproducir estas stem cell, ¿no? Es una célula con capacidad de proliferación, tiene autorrenovación, se encuentra en un estado quiescente, carece de marcadores de diferenciación porque es una célula indiferenciada. Produce células progenitoras y estas, a su vez, son células precursoras. Participa en la regeneración de tejidos, sobre todo cuando es la multipotencial, y la población de células madre es muy escasa. Más o menos en la médula ósea se calcula que hay una célula madre por cada 10.000 células. Entonces, imagínate, ¿no? Es una población muy escasa. Pero hay técnicas para poder extraerlas.
Y justamente estas técnicas que permiten recolectar células madre, ¿con qué finalidad se hace? Para infundir en pacientes y aplicar la terapia celular. Porque se ha visto que la célula madre puede transformarse en varios tipos de células. Se ha demostrado, por ejemplo, que puede transformarse en células del corazón, por ejemplo, y se ha utilizado en pacientes que han sufrido infartos. Un paciente que ha tenido un infarto, hay una parte del corazón que ya está en el tejido muerto, ¿no es cierto? Entonces, alguien pensó, dijo, ¿qué pasaría si yo en ese sitio donde están las células muertas, yo pongo células madre? ¿Qué pasaría? Entonces las células madre se van a transformar en células del miocardio. Se transforman y regeneran ese tejido muerto. Entonces se ha logrado, mediante las técnicas de terapia celular, se ha logrado transformar células madre en células como adipocitos, en células del corazón, del miocardio, en células endoteliales. Se ha logrado transformar en fibroblastos, en células del hígado también se ha logrado, en células del hueso y en las células del páncreas. Por eso que se está intentando la terapia celular en pacientes diabéticos. Ustedes saben que en la diabetes el problema es que ya no tienen células beta, no producen insulina. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo células madre en el páncreas? Si yo pongo células madre en el páncreas, se pueden transformar en células beta y comenzar a producir insulina y solucionar la diabetes. Solucionar la diabetes, ¿no? En eso están los científicos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y bueno, la proyección es que así como se ha podido originar a todas estas células, también pueden dar origen a otras. Bueno, imagínense que encuentren la forma como a partir de la célula madre podamos formar neuronas. Podríamos inyectar células madre, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer, con demencia senil, con Parkinson, y solucionamos el problema. ¿Sí o no? Entonces, todavía es ciencia ficción eso, ¿no? Ahorita, pero de repente en unos años y ya no, y se pueda dar eso, ¿no? Gracias a la terapia celular, con células madre, ¿no? Por eso que un tiempo estuve de moda, ¿no? Las pacientes, por ejemplo, que daban a luz, dice, el recién nacido, vamos a congelar su cordón umbilical, ¿no? Hay institutos, lugares donde congelan, ¿no? Los cordones umbilicales, porque los cordones umbilicales son ricos en células madre. Nace el niño, generalmente, ¿qué hacen con el cordón umbilical? Lo botan, se elimina. Hay lugares que cogen el cordón umbilical y lo congelan, lo preservan, años. ¿No? Entonces, uno paga, ¿no? Mensualmente, ¿no? A un instituto de criopreservación, tú pagas, ¿no? Por ese servicio, ¿no? de congelar células madre del cordón umbilical. Bueno, con la esperanza de que ese niño cuando tenga, cuando tenga 20, 30 años, ¿no? Y sufra alguna enfermedad, de repente en ese tiempo, ¿no? Pueda usar esas células madre, ¿no? Para algo, ¿no? Para alguna enfermedad que pueda tener esa persona, ¿no? Entonces, hay institutos de criopreservación, ¿no? Que brindan este servicio, ¿no? Bueno, la célula madre, siempre para poder autorrenovarse, para poder dividirse, necesita un estímulo, necesita un factor estimulante. Si no tiene el factor estimulante, la célula madre no hace nada, ¿ya? Y bajo la acción del factor estimulante puede propiciar la supervivencia, disminuir la apoptosis, incrementar la proliferación de células, incrementar la diferenciación celular, induce la maduración de las células o la estimulación de la función de las células.
Entonces se activa la célula madre, pero básicamente requiere un factor estimulante. Para cada tipo de célula madre hay un factor estimulante diferente, distinto. Para el caso de la célula madre hematopoyética, requiere ciertos factores estimulantes, por ejemplo, interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 3, interleuquina 6, factores de crecimiento, etc. Hay citoquinas en general que van a estimular los diferentes linajes de la hematopoiesis. Esta estimulación puede ser inicial, puede ser intermedia o puede ser tardía. Inicial es cuando la estimulación es sobre la stem cell, sobre la célula troncal, básicamente con interleuquina 3, interleuquina 6, interleuquina 11. Si la estimulación es sobre la célula progenitora, o sea, por ejemplo, sobre la célula mieloide, linfoide, ¿no? Es a través de la interleuquina 3, factor de crecimiento gránulo monocítico. Y si es una estimulación tardía, es sobre la célula precursora. ¿Cuál es la célula precursora? ¿Se acuerdan? Las células precursoras son las que su nombre termina en blasto, o sea, el eritroblasto, monoblasto, mieloblasto. Todo lo que termina en blasto son células precursoras. Ahí tenemos la trombopoyetina, eritropoyetina, muy conocida la eritropoyetina, ¿no? Que actúa sobre el eritroblasto, favoreciendo la maduración de los glóbulos rojos. Y así como hay factores estimulantes, también hay factores inhibidores que frenan la hematopoiesis. Claro, todo en el organismo tiene que estar regulado. Tú puedes estimular la hematopoiesis, aumentar la producción de glóbulo rojo, pero también tiene que haber un límite. No vas a aumentar hasta que ya tendríamos una cantidad excesiva también de glóbulo rojo. No es así. Cuando ya se alcanza una cantidad adecuada, se frena la hematopoiesis. ¿Y cómo lo frenamos? Con factores inhibidores, ¿no? Tenemos varios factores inhibidores de la hematopoiesis. Factor de necrosis tumoral, proteína inflamatoria macrófago 1, etc. Estos vienen a actuar cuando ya hay una cantidad adecuada de glóbulos rojos. ¿Para qué más? Pero tú dirás, pero entre más glóbulos rojos tengamos, mejor, que se produzca más. No es así. Porque entre más glóbulos rojos hay, habría la desventaja de que tu sangre se volvería muy viscosa, muy espesa, y taponaría las arterias y se producirían fenómenos de trombosis, de infarto. Entonces tampoco podemos irnos al otro lado, ¿no? Generar ya demasiada cantidad de glóbulos rojos. Hay personas que sufren, sí, es una enfermedad, personas que tienen demasiada cantidad de glóbulos rojos. Esa enfermedad se llama, ¿saben? Es la policitemia. Personas que tienen demasiada cantidad de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué hacen con esa persona? Uno tienes 18, 20 gramos de hemoglobina. Cuando ya tienes tanta cantidad de hemoglobina, sientes un dolor de cabeza, te pones rojo, no soportas el calor, y comienzas a sentir fatiga, ¿no? Te pone mal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vienes? Llega a la emergencia, entonces 20 de hemoglobina, te duele la cabeza, está rojo, no puedes respirar bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le extrae sangre, le saca sangre, como si fuera a donar. Le sacas 450 centímetros para que baje el hemoglobina. ¿Y qué hacen con esa agua y esa sangre? Tiene bastante hemoglobina, ¿no? Se podría usar para transfundir a otro paciente. Entonces esa sangre que sale de un paciente con policitemia se desecha. Y que es un paciente, no es una persona sana. Es
Es un paciente que tiene esa enfermedad polisistémica. ¿Cómo vas a aplicar esa sangre? No es normal, pues, claro, no es normal esa sangre. Se incinera esa sangre. ¿Ya? ¿Okay? Bueno, seguimos. Las citoquinas, en general, los factores estimuladores o inhibidores son citoquinas que se producen en diferentes tejidos del cuerpo. Se producen en la médula ósea, en el pulmón, en los riñones, en casi todas las células del cuerpo se producen citoquinas. La hematopoiesis en el adulto, ¿dónde se realiza? En la médula ósea roja. Tenemos dos tipos de médula ósea, la roja y la amarilla. ¿En cuál se produce la sangre? En la roja, solamente en la roja, porque la amarilla es tejido adiposo. ¿De acuerdo? Pregunta, en el adulto, ¿no? ¿En qué lugar del cuerpo hay médula ósea roja? ¿Dónde tenemos médula ósea roja? ¿En qué lugar? En el esternón. O sea, dentro de los huesos. Muy bien. Por eso se llama médula ósea, porque está dentro de los huesos. Pero está en el esternón, claro, en el esternón hay. Y solamente en el esternón. No hay en otros huesos. En el fémur, húmero, huesos planos, el cráneo, así es, pelvis, ¿no? Vértebras, solamente en ciertos huesos, en el adulto. Y en el recién nacido, igual, ¿no? El recién nacido tiene médula ósea roja en toditos sus huesos, en todititos sus huesos, ¿de acuerdo? Y a partir de los 4 o 5 años de edad, ya comienza la médula ósea roja a ir convirtiéndose en médula ósea amarilla, poco a poco. De tal manera que en el adulto ya solo queda roja en los huesos que hemos mencionado, ¿no? Ok. Claro, porque ya no necesitamos tanta producción de sangre, ¿no? Solamente la necesaria para renovar la cantidad que se va destruyendo progresivamente. Salvo que, por ejemplo, un adulto sufre una hemorragia, porque tú sufres un accidente de tránsito y pierdes 1 litro de sangre, digamos, ¿no? 2 litros de sangre te llevan mal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? En ese caso, tu médula ósea amarilla se transforma en roja. La médula ósea amarilla se transforma en roja, con la finalidad de producir mayor cantidad de sangre temporalmente, ¿no? Temporalmente, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí tienen, ¿ven? En rojo están los huesos donde persiste la médula ósea roja en el adulto, ¿ya? ¿En qué hueso habrá en mayor porcentaje? ¿En qué hueso habrá en mayor porcentaje? Ahí fíjense. En la pelvis está el 34% de toda la médula ósea. Y después después de la pelvis, ¿dónde hay? En las vértebras, ¿no? Acá en la pelvis, fíjate, y en las vértebras, el 28%. Cráneo, mandíbula, esternón, dijeron costillas, húmero, escápula, pero ya menor porcentaje. Si nosotros sacamos una gotita de médula ósea, mira cómo se ve al microscopio, observa. La médula ósea se ve así al microscopio. Hay gran cantidad de células blancas, muy poca cantidad de células rojas. Es al revés de la sangre periférica. Si a ti te sacan una sangre de acá, de la vena, una gotita, la vemos al microscopio, ¿cómo se ve? Así. Gran cantidad de células rojas y muy pocas células blancas. ¿De acuerdo? En la médula ósea, repito, es al revés. Al revés. El 75% de las células de la médula ósea son células blancas, leucocitos. Y el 25% son células rojas, eritrocitos. ¿Ya? Y hay células madre, ¿sí? Pero ya te dije que las células madre en la médula ósea, ¿en qué proporción están? 1 de cada 10.000.
en la médula ósea. En la médula ósea. ¿Ya? Y hay un procedimiento por el cual el médico extrae la médula ósea, ¿no? Se puede extraer la médula ósea. Entonces, ¿en qué hueso extraemos médula ósea? Por ejemplo, en la pelvis podría ser, la pelvis. Entonces, miren cómo al paciente, fíjate, lo ponemos en decúbito ventral, ¿no? Echado boca abajo, decúbito ventral, boca abajo, ¿no? En una camilla, con los bracitos colgando, ¿de acuerdo? Se le cubre y se deja libre esta parte de acá, con un campito, se deja libre la parte del glúteo, le ponemos su anestesia, y luego, mediante una aguja especial, mira esta aguja de aspirado medular, perforamos la tabla externa del hueso, nos metemos al hueso esponjoso y extraemos la médula ósea. ¿De acuerdo? Extraemos la médula ósea, va a salir como un líquido así medio, es mucho más espeso que la sangre, casi es como una mazamorra, bien espesa es la médula y es un poquito más negra que la sangre, ya un poquito más de luz, y se coagula al toque. O sea, tienes que sacar la médula ósea y al toque meterle en los tubos, entonces se te queda coagulada en la jeringa. ¿Ya? Entonces, y yo no sé preguntar, ¿y para qué sacamos médula ósea? ¿Para qué? Porque es doloroso. Tiene que anestesiarlo y sacar la médula ósea. Te grita, pero siente como que le arranca un tejido cuando aspira. Grita, no pasa. ¿Para qué sacamos médula ósea? Ajá, claro, muy bien. Es para diagnosticar, bueno, ciertas enfermedades de la sangre. ¿No? Por ejemplo, acá miren aquí abajito, miren acá abajito, ese es visto al microscopio, una gotita de la médula ósea, se ve al microscopio normal. ¿Ven? Normal, células normales. ¿Ven? Acá hay leucocitos, glóbulos rojos, acá. ¿Ven? Y acá, miren, en otro paciente han sacado médula ósea y se ve así. Uy, esto ya no es normal. ¿Por qué? Porque ves que todas las células más o menos son parecidas. No puede ser así. Todas son más o menos parecidas. ¿Y qué células son? Por ejemplo, ya después se hace otro tipo de estudios y se ve, por ejemplo, que toditas son linfoblastos. ¿Se acuerdan de las células precursoras? Linfoblastos. Todos son linfoblastos y se quedaron como linfoblastos y ya no avanzaron más. O todos son mieloblastos. Ya no avanzaron más, ahí se quedan. ¿Sí? Y eso, cuando tú encuentras una cantidad de blastos demasiado alta, como en este caso, eso es diagnóstico de leucemia. Entonces es un paciente con leucemia. Así nomás, así prevista, es un paciente con leucemia. Tía, pero, o sea, está mal, porque ¿para qué le sacan médula ósea? Si eso hemos podido sacar nomás una muestra de sangre acá de la vena y ahí nomás ven, pues, ¿no? Ven si tiene esas células o no. No, porque estas células, linfoblastos, mieloblastos, no salen de la médula ósea, se quedan ahí. A la sangre periférica sale solamente ya el glóbulo rojo maduro, el leucocito maduro. Entonces, muchas veces en la sangre periférica no vamos a encontrar esos blastos. No hay. Tú ves la sangre, en muchos casos, no ves la sangre periférica normal. Y cuando le sacas la médula ósea, ahí ves llenito de blastos. Es una leucemia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Bien.
Entonces, una célula madre, yo la infundo y la coloco en la médula ósea. Entonces, esa célula madre, al encontrarse en la médula ósea, ya sabe en qué tipo de célula se tiene que transformar. Se tiene que transformar en una célula mieloide, en una célula linfoide, y de la célula mieloide puede ser en un mieloblasto, ¿no? Eritroblasto, etc. Porque reconoce el lugar donde se encuentra. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, infundo una célula madre dentro del páncreas? Entonces, se encuentra en el páncreas, reconoce que hay otras células y ya no se va a transformar pues, en célula mieloide, linfoide, ¿no? Se transformará en célula del páncreas. ¿De acuerdo? O sea, en resumen, ¿qué cosa hace que una célula madre se transforme en la célula que tú quieres que se transforme? El lugar donde la colocas. Ese es el nicho adecuado. Tú le das a la célula madre un nicho adecuado. Si yo, repito, pongo una célula madre dentro de la médula ósea, lo que pasa es que dentro de la médula ósea, miren, hay diferentes células. Hay fibroblastos, células mesenquimales, hay células sinusoidales, células reticulares, células estromales, células endoteliales, y esas células producen una serie de factores estimulantes. Entonces, si yo en ese nicho yo pongo una célula madre, todas esas células, esas otras células, le mandan sus factores estimulantes a la célula madre, y la célula madre reconoce esos factores y dice: ah, estoy en la médula ósea. Estoy en la médula ósea. Entonces se transformará en la célula respectiva, mieloblasto, linfoblasto, ¿no? Entonces, las células madre, su diferenciación depende del nicho adecuado donde se encuentren. Del nicho adecuado donde se encuentren. ¿Ya? Ya que las células de ese nicho, por ejemplo en el caso de la médula ósea, en el nicho de la médula ósea hay fibroblastos, osteoblastos, ¿no? ¿Qué cosas hacen estas células? Producen una serie de factores estimulantes. Por ejemplo, factor estimulante mieloide, factor estimulante granulocítico, interferón beta, interleuquina 1. Todos estos factores estimulantes van a actuar sobre la célula madre. Y ahí es donde la célula madre se va a dar cuenta: ah, estoy en la médula ósea, ¿no? Estoy en la médula ósea. Entonces voy a transformarme en mieloblasto, linfoblasto, ¿no? Pronitroblasto, etc. ¿Ya? Pero, como les decía, en el caso de la leucemia, ¿no? Volviendo al tema, estas células madre, células progenitoras, células hasta precursoras, linfoblasto, mieloblasto, todo está en la médula ósea. No están en la sangre periférica. ¿Qué cosa sale a la sangre periférica? Solamente las células maduras. O sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, nada más. Por eso decimos que la hematopoiesis es un proceso, ¿qué cosa? Extravascular. Ya la hematopoiesis no se da en la sangre periférica. La hematopoiesis solamente se da en la médula ósea, antes de llegar a la sangre. ¿De acuerdo? Y lo que sale de la sangre, fíjate, ya solamente son células maduras, eritrocitos y leucocitos. ¿Ok? Bueno, esto ya lo hemos visto: la célula stem cell, la célula progenitora y las células precursoras, ¿no? Bueno, ustedes han escuchado hablar del trasplante de médula ósea. ¿No han escuchado hablar? Sí, ¿no? Algunos sí, otros no. Bueno, en un paciente se pueden trasplantar muchos órganos, ¿no? Muchos tejidos. ¿Qué trasplantes se pueden hacer? O se ha podido hacer hasta la actualidad. Trasplante de corazón, trasplante de riñón, que es el trasplante que más se hace, ¿no? Trasplante de riñón. ¿Perdón?
córnea, claro, trasplante de córnea se hace bastante. ¿No? De pulmón, claro, el artista el José Luis Rodríguez, el Puma, se ha sometido a un trasplante de pulmón, ¿no? Le ha podido prolongar la vida, después se moría. Trasplante de hígado, ¿se puede o no? ¿No se puede? Sí, claro, se hace bastante trasplante de hígado. Y bueno, también se hace bastante trasplante de médula ósea. Se hace bastante trasplante de médula ósea. Entonces usted dirá, pero ¿y en qué consiste? ¿Cómo se hace? La médula ósea de un donante se la pasan a un paciente. ¿De acuerdo? Que sea compatible. Primero se hacen los estudios de compatibilidad entre el donante y el receptor. Y si son compatibles, se hace el trasplante. ¿Y cómo se trasplanta médula ósea? Bueno, lo único que se trasplanta son las células madre que están dentro de la médula ósea. Es lo único que se trasplanta. Entonces, fíjate al donante, fíjate tú, al donante, que por ejemplo puede ser el hermano del paciente, ¿no? Al donante se le somete a un proceso de aféresis. La aféresis es un procedimiento especial por el cual se le extrae las células que yo necesito sacar de la sangre. En este caso se le programa al equipo para que solamente saque células madre. ¿Estamos de acuerdo? Solamente va a sacar células madre. Claro, el paciente tiene que estar ahí. Primero se le ponen factores estimulantes. Previamente, unos días antes se le ponen factores estimulantes al donante para que aumente la cantidad de células madre. Y luego, el día de la recolección, se le sienta ahí como, va a estar ahí 6, 8 horas conectado al equipo. Demora, porque son bien escasas las células madre. Demora el procedimiento, pero bueno, van saliendo las células madre y se van recolectando en estas bolsitas de transfusión. ¿Ya? Simultáneamente al paciente, que puede ser por ejemplo el hermano del donante o el papá del donante, ¿de acuerdo? Generalmente es un familiar cercano. El paciente, por ejemplo, un paciente con leucemia que has aplicado quimioterapia y no mejora. Es paciente así, una leucemia brava, ¿no? Le pones quimioterapia, nada. Otra quimioterapia, nada. 15 sesiones de quimioterapia, nada. No mejora. Y el paciente más o menos es joven, entonces dicen, no tendrás un hermano, un primo, algo. Le hacen estudios de compatibilidad, son compatibles, entonces podríamos trasplantarte médula ósea. Sería la solución al problema. ¿De acuerdo? Entonces aceptan, entonces al paciente se le quema, entre comillas, se le quema su médula ósea. ¿Cómo? Con una quimioterapia súper fuerte. Se le mandan unos quimioterápicos, es como un misil nuclear, arrasa con todas las células de su médula ósea. La deja pues limpia su médula ósea del paciente, y luego que ya donó la célula madre del donante, esta bolsita la infunde al paciente. Se le infunde la célula madre como si fuera una transfusión. Entra, llega a la médula ósea y ahí la célula madre llega y por estar en un nicho adecuado reconoce que está en la médula ósea y comienza a reproducirse. Pero ya son células que ya no son de esa persona, son del donante. Entonces, y crece ya una médula ósea libre de enfermedad. Esa sería la curación. La única forma de curar una leucemia es con trasplante de médula ósea. ¿Ya? Bueno, la hematopoiesis se da en 3 etapas, ¿no? Etapa mesoblástica, etapa hepática y etapa mieloide. La etapa mesoblástica es la que se da en la etapa embrionaria, no en el embrión, a nivel del mesodermo. La etapa hepática en el hígado, a partir del mes y medio que empieza la etapa hepática hasta más o menos el nacimiento.
Y a partir del nacimiento solamente se forma sangre en la médula ósea, exclusivamente en la médula ósea. En la etapa mieloide. Ya, la etapa mesoblástica en el embrión a nivel del saco vitelino empieza entre la tercera a 11ª semana de gestación. En el periodo hepático comienza en la 6ª semana de gestación. Y la etapa mieloide empieza a partir de la 11ª semana de gestación. ¿Ven? Acá. Y a partir del nacimiento ya es exclusivamente en la médula ósea. Periodo mieloide. Al nacer se forma sangre en todos los huesos, pero de ahí, conforme pasan los años, mira, en las tibias, por ejemplo, decrece, en el fémur también disminuye bastante. En una persona, por ejemplo, de los 60 años, ya solamente se produce, o solamente encontramos médula ósea roja en las vértebras, la pelvis, el esternón y las costillas. Ya, nada más. Van desapareciendo. ¿No? Bueno, y finalmente, ya para terminar la clase, ¿no? Vamos a hablar de la eritropoiesis, ¿no? ¿Qué cosa será la eritropoiesis? Es lo mismo pues que la hematopoiesis, ¿no? Hematopoiesis, eritropoiesis, es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué sería eritropoiesis? Formación solamente de eritrocitos, o sea, es una parte de la hematopoiesis. Por ejemplo, si esta es la hematopoiesis, ¿se acuerdan? ¿No? Ahí está, célula madre, célula progenitora, células precursoras, todas las que terminan en blasto y todas las células diferenciadas, ¿no? Si esa es la hematopoiesis, ¿cómo sería la eritropoiesis? Solamente sería esa parte. ¿Se acuerdan? ¿No? Solamente esa parte sería la eritropoiesis, o sea, la parte de la hematopoiesis que da origen a los eritrocitos. Nada más. Tenemos célula madre mieloide, unidad formadora de grandes colonias, de ahí de pequeñas colonias. Luego tenemos la célula precursora, que es el eritroblasto, hasta llegar a la célula diferenciada, que es el eritrocito. Ahí termina. ¿Ya? Tenemos la unidad formadora de grandes colonias, la unidad formadora de pequeñas colonias, son células progenitoras, y las células precursoras empiezan con el proeritroblasto. Proeritroblasto, no se olviden, las células precursoras siempre terminan en blasto, ¿no? El proeritroblasto se transforma en eritroblasto basófilo, luego eritroblasto policromatófilo, eritroblasto autocromático, luego pasa a ser reticulocito. El reticulocito pierde el núcleo y se transforma en glóbulo rojo. Acá está, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, etc. Acá pierde el núcleo, mira, el reticulocito, y se transforma en eritrocito. Bueno, ¿qué cosa estimula la eritropoiesis? Bueno, hay varios factores, igual, factores estimulantes, ¿no? Factores estimulantes de la eritropoiesis que actúan sobre las células stem cell, progenitoras y precursoras. Pero de ellos merece especial atención la EPO. ¿Qué cosa es la EPO? Es la eritropoietina. Es el principal estimulador de la eritropoiesis. Solo de la eritropoiesis. Estamos hablando de eritropoiesis. No estoy diciendo hematopoiesis. Estoy diciendo eritropoiesis. El principal estimulante de la eritropoiesis es la por eso se llama eritropoietina, porque estimula la eritropoiesis, ¿no? Pero para ser exactos, la eritropoietina no estimula la eritropoiesis, sino lo que hace es inhibir la apoptosis de las células de la eritropoiesis.
¿Cómo es eso? O sea, si por ejemplo yo tengo acá las células progenitoras, esta es una célula progenitora, por ejemplo una unidad formadora de pequeñas colonias, que luego se va a transformar en proeritroblasto, por ejemplo. Tiene receptores de eritropoyetina, ¿ves? En su membrana, receptores de eritropoyetina. Entonces, ¿qué pasaría si no hay eritropoyetina? Si no hay eritropoyetina, entonces esta célula progenitora dice, bueno, no hay eritropoyetina, entonces me destruye, sufre un proceso de apoptosis, muerte celular. Pero ¿qué pasa si hay eritropoyetina? Si es que hay eritropoyetina, entonces la eritropoyetina se une a estos receptores y no dejan que la célula se muera. No permite que la célula se muera, no permite que haya apoptosis. Y la célula entonces continúa viviendo y se sigue reproduciendo y da origen a los eritrocitos. Entonces, para ser exactos, repito, la eritropoyetina no es que estimule el eritropoiesis, sino que inhibe la apoptosis de las células progenitoras de la eritropoiesis. ¿Está claro, jóvenes? ¿O no? ¿Sí? Ok. La eritropoyetina es una glicoproteína de 30.4 kilodaltons. Se sintetiza por genes localizados en el cromosoma 7. Y aparte de la hematopoiesis también promueve la formación de vasos sanguíneos y es antiapoptótica, o sea, produce protección celular. ¿Dónde se produce mayor cantidad de eritropoyetina? En el riñón. En el riñón. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el principal estímulo para que se produzca la eritropoyetina? Es la hipoxia. Fíjate, la hipoxia. ¿Qué cosa es la hipoxia? Hay poco oxígeno en el aire, ¿no? En el ambiente. Entonces, esa baja de oxígeno en el ambiente estimula las células yuxtaglomerulares del riñón. ¿Has escuchado hablar? Las células yuxtaglomerulares del riñón son las que producen la eritropoyetina. Y esa eritropoyetina se va y estimula la médula ósea. Bueno, ya sabemos que inhibe la apoptosis, ¿no? De las células precursoras. Por ende, va a haber mayor número, mayor cantidad de glóbulos rojos. Hay mayor cantidad de glóbulos rojos. Por eso decimos que incrementa la eritropoiesis. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿dónde se produce la eritropoyetina, dijimos? ¿Dónde? En el riñón. Pero también se produce en otros órganos, ¿no? También se produce en el hígado, en el útero, en el cerebro. Pero esas eritropoyetinas que se producen en esos otros órganos ya no tienen función de fomentar la eritropoiesis. Ya no tanto. Por ejemplo, en el hígado más que todo es protección, en el útero proliferación, en el cerebro neuroprotección. Pero la que estimula más que todo la eritropoiesis es la eritropoyetina que produce los riñones. ¿Ya? Por eso que hay una enfermedad, jóvenes, la insuficiencia renal crónica, ¿no? ¿Has escuchado hablar? Insuficiencia renal crónica. Pacientes que ya sus riñones no funcionan, ya no producen orina, tienen que someterse a hemodiálisis, ¿no? Hemodiálisis permanentes. Entonces, estos pacientes con enfermedad renal crónica terminal, su cantidad de hemoglobina, de glóbulos rojos, es muy baja. Tiene, por ejemplo, hemoglobina de 6, 5 de hemoglobina tienen estos pacientes. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ¿qué harías? Está muy baja la hemoglobina en estos pacientes. ¿Qué hay que hacer? Transfusión. No, lo lógico. Lo primero que uno piensa, transfundimos. Ponle 2 paquetes globulares. 3 la ponle. Entonces la hemoglobina le sube a 5, hasta 9, 10, le llegamos 3 paquetes. De ahí a la semana, 15 días, otra vez vuelve a 5. O sea, le sube la hemoglobina mientras dure la transfusión, mientras dure el efecto de la transfusión. Entonces, ¿otra vez vas a transfundir? Va a ser una solución momentánea.
Entonces, ya los médicos, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal crónica ya no indican pues, transfusiones. Ya no, esa no es la solución. ¿No? ¿Qué cosa les tienen que colocar? Eritropoyetina. ¿Por qué? Porque al no funcionar los riñones, no producen orina, tampoco producen eritropoyetina. Y esa es la causa de la anemia en estos pacientes, la falta de eritropoyetina. Entonces la solución no es transfundir, no es colocar. Entonces estos pacientes tienen que colocarse su ampolla mensual de eritropoyetina. ¿Ya? ¿Ok? De esa manera pueden tener un nivel más o menos de hemoglobina. ¿Ok? Ahora, la producción de eritropoyetina en los riñones depende de otra molécula, de otra proteína que es el HIF1-alfa. El HIF1-alfa. Esta molécula HIF1-alfa significa factor inducido por la hipoxia de tipo 1-alfa. ¿Ya? Repito, factor inducido por la hipoxia de tipo 1-alfa. Esta molécula es muy sensible a la hipoxia. Ya dijimos, ¿la hipoxia qué cosa era? La falta de oxígeno. ¿No es cierto? Mira, cuando hay una suficiente cantidad de oxígeno en el ambiente, ¿qué pasa con este HIF1-alfa? Se hidroxila y se elimina. Se elimina. Ya no tiene acción. Se desecha cuando hay suficiente cantidad de oxígeno. Y por ende, ya no se produce eritropoyetina. Mira, cuando hay una cantidad adecuada de oxígeno, o sea, una normoxia, cantidad normal de oxígeno, mira, el HIF1-alfa se hidroxila y se destruye. Ahí queda, ya no actúa, ¿de acuerdo? Mientras haya una adecuada cantidad de oxígeno. ¿Y qué pasa cuando hay hipoxia? Cuando hay hipoxia, en las células del riñón hay un sensor de oxígeno, en las células yuxtaglomerulares. Entonces, este sensor de oxígeno se da cuenta que hay poco oxígeno. Entonces, hace que el IHF1-alfa ya no se hidroxile, sino se fosforile. Y al fosforilarse activa los genes aquí en el ácido nucleico, en el ARN, para que se sintetice la eritropoyetina. Ahí se actúa la HIF1-alfa, ya promoviendo la síntesis de eritropoyetina. Solamente cuando hay, ¿qué cosa? Hipoxia. Por eso se llama factor inducido por la hipoxia. Y bueno, así como hay factores estimulantes de la eritropoiesis, también hay factores inhibidores, para que no haya una cantidad, para que no se forme una cantidad excesiva de glóbulos rojos, ¿no? Tenemos el factor de crecimiento tumoral beta, factor de necrosis tumoral, interferones, proteína inflamatoria del macrófago, etc.